Todelar, desde Bogotá, Radio Cordillera, 1190 AM, HJCV. Todelar, 60 años de radio. Ahora los sábados en Radio Cordillera de Todelar. Sábados de la radio. La radio de hoy, de 1 a 2 de la tarde. Dirige Eliezer Ortiz Orjuela. Radio Cordillera, 1190 AM. Nuestra selección dio el giro ganador y ahora vamos para Brasil 2014. Efecti es Colombia. Somos el giro oficial de la selección. Efecti, giros, pagos y recargas. Giros, pagos y recargas. Efecti. Nueva música en Bogotá. Quiero quitar lo que hoy puedo hacer. No te haces feliz. No me llames Dolores, llámame Lola. Cuando me faltes yo pienso 92.9 FM, el sonido de la ciudad. Escuchas Radio Cordillera, 1190 AM. Caimán marcó una época. Yadira persiguió la convención. Las grandes radionovelas. Un diabólico, sagrado amor. Los deportes. El ciclismo, con todos sus hervores en el ascenso. Las noticias. Atención, el gobierno y la guerrilla se han puesto de acuerdo sobre el tema. La música. Y ahora en 92.9 el sonido de la ciudad seguimos con estas canciones especiales. Y su disco Blurred Line será indiscutiblemente uno. Todelar, en todos los tiempos. 60 años de radio. Radio Cordillera, la de siempre. Radio Cordillera es más música. Los mejores éxitos de ayer. Radio Cordillera, la de siempre. De Todelar. El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Aquí comienza Colombia Construye, el único programa en Latinoamérica especializado en el campo constructor. Las noticias de los gremios, las empresas, las asociaciones, la academia, las sociedades constructoras. Usted las escuchará en Colombia Construye. Director Álvaro Ospina Moreno. Oyentes de Colombia Construye, muy buenas tardes. Iniciamos en el nombre de Dios el programa del gremio constructor. Alex Rubiola Beltrán, María Cristina Rojas y Álvaro Ospina le damos la bienvenida. Nos escuchan en directo por los 1190 AM en 7 departamentos y por internet para el resto del país y el mundo nos sigue por www.todelar.com. Ustedes buscan en emisoras Radio Cordillera. También nos pueden escuchar en la página tunein.com y también buscan Radio Cordillera y se encuentran en esta emisora, en este programa. En diferido nos escuchan por Speaker. Buscan el show de Colombia Construye y ahí ustedes, programa que quieran ver, el que se hayan perdido, lo tienen, al igual que en YouTube. En YouTube ustedes nos buscan por Colombia Construye. Y por supuesto nuestro programa también les llega a nuestros seguidores en Twitter y Facebook. Y les tengo una noticia. También nos pueden leer en www.bouex.com/news/Colombia Construye. Allá ustedes podrán leer las noticias que estemos mencionando aquí en el programa y lo que a ustedes les interese en construcción, allá lo encontrarán. Bueno, el tema de hoy, los sismos, estudios de la norma sismo resistente, es el tema que tocaremos el día de hoy especialmente. También vamos a pasar una nota de la nueva clínica de Los Nogales, muy bonita, muy buena, te parece que tiene un buen arranque. Además de nuestra acostumbrada agenda y las noticias que nos presenta el gremio constructor. Sean todos bienvenidos. DW Limitada, Ingenio y Arquitectura, su empresa especializada en mantenimiento y lavado de fachadas, impermeabilizaciones en cubiertas, pinturas texturadas, ecológicas, tipo acuarela. Llámenos al 310-345-2529.
Televicentro del Valle, 30 años de servicio en la producción audiovisual en Colombia, videos institucionales, comerciales, streaming y alquiler de equipos de video. Llámenos en Bogotá al 560-1366 o al 300-610-8452. A57, Arquitectura en Colombia, plataforma de difusión, comunicación y encuentro para la arquitectura y sus áreas afines. Publique gratis su perfil, anuncio de empleo, eventos en A57. Promocione sus productos en espacios comerciales A57. Visítenos en www.a57.org o síganos en Facebook y Twitter. Toda la información relacionada con el mundo del concreto la encontrará en Asocreto. Seminarios y talleres de actualización a nivel nacional. Laboratorio del Concreto, revista Noticreto, libros y publicaciones. Y el máximo evento de la construcción, el RC 2014. Informes en www.asocreto.org o en el 618-0018. Revista En Obra, Revista Fierros, publicaciones de Axioma Comunicaciones. Si necesitan trabajos en altura en cualquier parte del país, utilice los mejores andamios colgantes eléctricos de Colombia y Latinoamérica. Inversiones Iberoamérica SAS, los número 1. Recomendados por las empresas de construcción más reconocidas en Colombia. Inversiones Iberoamérica SAS. Llámenos en Bogotá al 813-3292 o visite nuestra página web www.inversionesiberoamericasas.com.co. En Colombia Construye, el invitado del día. Nuestro invitado es el ingeniero civil Daniel Ruiz. Él es ingeniero máster en Ciencias de Estructuras, profesor asociado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Javeriana, jefe de laboratorio de pruebas y ensayos del Departamento de Ingeniería Civil e investigador de los grupos de estructuras y construcción y del grupo GRIME. ¿Sí es así, no, ingeniero? Así es, correcto. Bueno, el ingeniero Ruiz es experto en temas de sismología junto a otros profesionales realizó una serie de estudios que escribieron en un artículo que salió publicado en la revista Ingeniería y Ciencias de la Universidad de AFIT de Medellín. Este se titula Edificios de concreto reforzado siguiendo la NSR10 versus sismo de Quetame registrado en Bogotá, DC. Bueno, lo clave aquí, las conclusiones de este estudio. En las conclusiones dice, ¿lo quieres leer, Alice? Sí, Álvaro. Los resultados sugieren que los edificios diseñados con la amenaza sísmica de la nueva microzonificación de Bogotá y con las estipulaciones de la NSR10 presentarán daños excesivos asociados a estados límites como son los de seguridad de vidas para un sismo de baja magnitud como fue el de Quetame, que equivalió a solo una fracción de aquel que corresponde al comportamiento real bajo el escenario de diseño. Imagínense, un estudio que se hace de la NSR10, que se hace de la nueva microzonificación, dando estos resultados. Vamos por eso a preguntar, ingeniero, ¿por qué realizaron este estudio y qué magnitud tuvo el sismo de Quetame? Bueno, este estudio, digamos que su origen se originó en un taxi, básicamente. Un taxista me preguntó, ingeniero, ¿en qué lugar de Bogotá es mejor que yo construya mi casa? ¿No? Y la respuesta desde el punto de vista sísmico es depende, siempre depende de la altura de la edificación, de la calidad de la construcción, depende del tipo de suelo que se tenga, pero digamos que eso nos dio la tarea de analizar las condiciones de respuesta del suelo para el caso de Bogotá. En el año 2008 ocurrió el sismo de Quetame, ocurrió un sábado 24 de mayo hacia las 2:30 de la tarde más o menos. Tuvo una magnitud de 5.7 en la escala de Richter y se generó a más o menos 40 kilómetros de Bogotá. Fue un sismo que en realidad no fue muy grande, es decir, un sismo de magnitud 5.7, coloquialmente uno podría decir que es un sismo de mentiritas comparado con el sismo de diseño, que puede llegar a ser superior a magnitud 7. Sí. Pero digamos que destruyó gran parte del pueblo cercano, el pueblo de Quetame, y movilizó toda el suelo que tenemos en Bogotá.
Bogotá tiene una particularidad y es que se originó, digamos, su construcción encima de un lago, entonces los cerros orientales están como los bordes del lago, y en la zona del aeropuerto, por ejemplo, tenemos, digamos, una profundidad muy grande de arcillas. Entonces la particularidad de nuestros suelos es que hacia los bordes el suelo es relativamente competente y bueno, mientras que en la zona del aeropuerto uno puede tener 500 metros de arcillas blandas. Digamos que si uno quisiera analizar eso, podría, por ejemplo, coger un recipiente con gelatina, ¿no? Y entonces uno lo sacude y más o menos así es como se mueve el suelo de Bogotá. Es decir, en la zona central del recipiente con gelatina se mueve mucho, y en la zona de los extremos no tanto. Entonces la respuesta del suelo, que influencia claramente la respuesta de los edificios, pues digamos que tiene que tenerse en cuenta el suelo de Bogotá. La particularidad del sismo que también es que movilizó todos nuestros suelos de la capital, y esos movimientos sísmicos fueron registrados por la red de acelerógrafos de Bogotá. Nosotros tenemos 26 estaciones a lo largo y ancho de Bogotá que registran los movimientos sísmicos. ¿Qué hicimos nosotros? Básicamente cogimos ese sismo, los registros de ese sismo, y nos dimos a la tarea de analizar cuál sería la respuesta a los edificios diseñados con la NSR10, con las señales sísmicas registradas por estos aparatos. Digamos, estos aparatos pues obviamente tienen todo el cuidado del caso, están a cargo de la red sismológica y demás. Y empezamos a ver los resultados que nos asustaron muchísimo. Es decir, cogimos edificios de 5 pisos, 12 pisos y 20 pisos sometidos a las 26 estaciones en movimientos en dirección este, oeste, norte, sur y vertical, y empezamos a ver que se generaban niveles de daño que eran inadmisibles. Es decir, cuando uno diseña un edificio desde el punto de vista sismo resistente, uno esperaría que para un sismo de estos, que no es el sismo diseño, no se generaran daños en el límite de seguridad de la vida, que ese es el límite en el cual, si se llega a superar, peligra la vida de las personas que habitan los edificios. Entonces obviamente eso nos genera una preocupación terrible, es decir, pensando en ¿qué ha sucedido para que estos nuevos edificios tengan esos niveles de daño tan preocupantes? ¿Eso significa que la NSR10 no funcionó como se debía, como se esperaba? Pues digamos que empezamos a ver por qué nos dan ese resultado, si a lo mejor quiere decir que la NSR10 requiere una revisión. Digamos que hay dos parámetros fundamentales cuando uno analiza un edificio. Por un lado está el comportamiento del edificio como tal, sus materiales, y por otro lado está la amenaza, es decir, el sismo, cuánto va a generar movimiento en las edificaciones. Y la NSR10 y la microzonificación sísmica de Bogotá modificaron ambos factores. Por un lado, se están diseñando edificios con un módulo de elasticidad del concreto que define la deformabilidad, similar al concreto que se utiliza en Estados Unidos. Desde hace muchos años nosotros sabemos que nuestros concretos en Bogotá son mucho más deformables que los concretos americanos. Es decir, estamos diseñando edificios de concreto con comportamiento gringo, pero en realidad tenemos unos materiales que son más deformables. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si ocurre un terremoto, lo que yo especifiqué en mi modelo es mentira, es ciencia ficción. El edificio se va a mover mucho más que lo que estamos prediciendo a través de programas de computadores. Eso es la diferencia entre que haya daños o no haya daños, y en el caso extremo es la diferencia entre que unas personas se mueran o no dentro de un edificio por el colapso de un sismo. Ingeniero Ruiz, escuchándolo atentamente, digamos que uno siempre espera aprendizajes. ¿Qué aprendizajes quedan o quedaron del sismo de Quetame para, digamos, las cercanías como Bogotá? Bueno, digamos que cuando uno analiza el estudio de microzonificación que se hizo en el año 2010, o sea, 2 años después de que ocurrió el sismo de Quetame, uno ve que en realidad ellos incluyeron el análisis del sismo de Quetame al establecer la microzonificación. Es decir, uno esperaría que a través de esos análisis y el aprendizaje, como usted dice, del sismo de Quetame hubiese quedado en manifiesto expresado en la microzonificación. Pero lo que uno ve son cosas que son muy preocupantes, como por ejemplo que en las zonas donde el sismo de Quetame dice, oiga, hay que tenerle mucho cuidado a los edificios altos, porque edificios de 20, 30 pisos pueden generar o pueden tener problemas por el tipo de suelo donde están implementados o implantados. La microzonificación, por el contrario, lo que hizo fue bajar la aceleración de diseño. Me explico. Cuando uno diseña un edificio, parte
un principio fundamental que es la segunda ley de Newton, que dice fuerza igual a masa por aceleración. O sea, cualquier cosa que tenga masa y yo la acelero, le estoy induciendo fuerzas. Así como un piloto de Fórmula 1 cuando da un giro a 120 kilómetros por hora siente una aceleración horizontal de 5G, es decir, que si el piloto pesa 80 kilos, horizontalmente está sintiendo 400 kilos. Un sismo genera ese mismo tipo de fuerzas inerciales. En zonas de Bogotá, donde tenía que diseñar edificios altos de 30 pisos con aceleraciones de 0.6G, ahora lo tengo que diseñar con 70% menos aceleración. Eso quiere decir que ahora diseño edificios que pueden llegar a ser mucho más altos, que pueden albergar a muchas más personas, pero con fuerzas sísmicas que son mucho más pequeñas. Es decir, eso es todo el ingrediente que yo necesito para garantizar un desastre, ¿no? Esto significa entre más alto el edificio y también entre más bajo de toda manera, o sea, cualquier tipo de sismo, por muy bajo que sea, podría causar ya algún efecto negativo. Bueno, de nuevo la respuesta ahí es depende. Digamos que depende del tipo de sismo, depende de la respuesta del suelo, pero definitivamente hay algunos sismos para los cuales ese análisis que usted hace es cierto, no en todos los casos. Desafortunadamente nosotros no tenemos la certeza de cuál tipo de sismo puede afectar a Bogotá. A Bogotá lo pueden afectar 3 tipos de sismo: un sismo generado en el Pacífico colombiano, un sismo generado en la falla frontal, o digamos lo coloquialmente donde termina la cordillera y empiezan los llanos orientales, y un sismo cercano. Hay una falla que se ha estudiado en los últimos años, se llama la falla de La Cajita, que queda muy cerca de Soacha y que podría afectar a Bogotá. Entonces, para el caso del sismo generado regionalmente a unas decenas de kilómetros de Bogotá, ese análisis es cierto. Es decir, para zonas de suelos blandos, los edificios altos a lo mejor tendrían problemas serios. Y lo peor de todo es que cuando uno analiza en cuáles lugares a nosotros nos dio que era más peligroso los edificios altos, es donde estamos construyendo edificios altos. Increíble. Obviamente eso pues nos ha generado una preocupación. Todo esto es de conocimiento y dominio de las personas encargadas de este proceso. Nosotros nos hemos encargado de publicar este artículo en una revista científica. Lo hemos presentado en el Congreso Nacional de Ingeniería Sísmica, que está liderado por la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica. Hemos mandado esta información al presidente de la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica, a algunos de los ingenieros que hacen parte de esto, diciéndole: oiga, mire, esto es preocupante, por favor. Y se los escriben así: por favor, díganos en qué nos estamos equivocando, porque digamos, de ser cierto lo que nosotros estamos analizando, quiere decir que Dios nos libre de lo que pueda ocurrir el día en que se genere un terremoto importante en Bogotá. Sí, se acaba la ciudad. Y hasta el momento no nos han respondido nada. Ingeniero, y viendo este tema, estaríamos hablando que las estipulaciones que tenemos en la NSR 10 tendrían fallas, y cuáles serían las diferencias frente a la NSR 98. Bueno, hay diferencias, hay muchas. Es decir, la NSR 10 mejoró muchos aspectos que antes no estaban. Digamos que, por ejemplo, el capítulo de maderas ahora es completamente espectacular, el capítulo de viento, el capítulo contra incendio, que hoy en día a lo mejor es más difícil cumplir la reglamentación de incendio que la reglamentación sísmica. Pero digamos que hay dos aspectos que hay que revisar muy bien. Por un lado está el tema de la amenaza asociado con la microzonificación, y por otro lado está el tipo de materiales que está suponiendo la norma que se usa. Nosotros, cuando se estaba haciendo la norma sismorresistente, le dijimos a la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica: mire, nosotros no estamos de acuerdo con que ustedes utilicen esa fórmula para el cálculo de elasticidad que utilizan en Estados Unidos. Debemos utilizar la que hemos venido tradicionalmente utilizando nosotros acá en Colombia. Digamos que esa información se mandó a la ICE en su momento. Algunas de las personas que hicieron el estudio para el capítulo de concreto contrataron a diversos laboratorios para evaluar el modo de elasticidad, y a todos los laboratorios nos dio igual, y es que nuestros concretos son deformables. Y a pesar de eso, pusieron la fórmula que se utiliza en Estados Unidos, y dentro de los comentarios, digamos, a lo mejor podría interpretarse como para que la javeriana no moleste. Entre los comentarios está la opción de utilizar un concreto con menores especificaciones, pero yo me pregunto: ¿qué calculista va a querer utilizar una fórmula en la cual va a garantizar que las dimensiones de columna van a ser más grandes, le va a salir más caro y seguramente no le van a contratar su diseño? Digamos, es como un saludo a la bandera. Y por otro lado está el tema de la amenaza, y yo le decía a Álvaro ahorita afuera de micrófonos que hay una cosa que es absurda. El municipio de Quetame quedó destruido con el sismo.
se diseñaba con un parámetro de aceleración de 0.3G. 0.3. Después de la nueva NSR10, ahora uno diseña los edificios de ese pueblo con menos aceleración. Es decir, ocurre un sismo, tumbó el pueblo y ahora lo diseñamos con menos fuerza sísmica. Eso es contraevidente. Y digamos que la respuesta es ¿por qué? Porque hay una necesidad de bajar la amenaza sísmica de Bogotá. La amenaza sísmica de Bogotá efectivamente se bajó, pero como el área de influencia de Bogotá es tan grande, entonces solamente afectaba a los municipios cercanos como Quetame. Entonces el hecho de bajar la amenaza sísmica de Bogotá hizo que necesariamente fuera causante de que se bajara la amenaza sísmica de los otros pueblos. De ahí que resulta Bogotá como intermedio, ¿no? Bogotá es amenaza sísmica intermedia. Y de pronto no podría ser así. A lo mejor no es así. ¿Y cómo se determina pues ese tipo de amenaza para Bogotá? Bueno, los estudios de amenaza son estudios probabilísticos porque digamos que los eventos sísmicos no ocurren muy seguidamente, es decir, no con el nivel de daño que uno, digamos, podría tener para poder hacer análisis, digamos, que no sean estadísticos. Me explico, digamos, en los últimos años no se han generado muchos sismos que afecten realmente Bogotá. Digamos, el último sismo importante ocurrió hace más o menos unos 50 años. Pero ocurren sismos todos los días. Digamos que lo que hace un estudio de amenaza sísmica es evaluar desde el punto de vista probabilístico cuál es la probabilidad de que se genere un sismo con una magnitud dada. Todo está basado en análisis estadísticos, en mirar a ver cuáles sismos y de qué fuentes se pueden generar esos sismos para al final generar, digamos, un mapa de amenaza. Y así es como se hizo el estudio de amenaza de Colombia, digamos, que influencia obviamente el estudio de amenaza de Bogotá. Pero, ingeniero, algún día en una conferencia sobre sismos y demás que daban digamos, socialmente, se hablaba que las edificaciones, digamos, de Bogotá tienen un mix. Unas se construyeron con la NSR 98, otras anteriores y ahora con la NRSS. Sí. ¿Qué vamos a hacer con ese mix? ¿Y cuál sería el impacto en un momento donde hubiera un sismo grande en Bogotá? Bueno, sobre eso se han hecho múltiples estudios digamos, hasta financiados por las agencias de cooperación internacional. Muchos de esos estudios hablan de decenas de miles de muertos, otros estudios hablan de menos muertos, pero digamos que obviamente si uno parte del hecho de que tiene un edificio diseñado con una norma sismorresistente, uno esperaría que tuviese menos daños que un sismo o que los daños que presentaría un edificio sin norma sismorresistente. Pero digamos, todos los edificios diseñados después del año 84, que fue la primera norma que nosotros tuvimos, seguramente van a tener menos daños que los edificios que no fueron diseñados con esas especificaciones. Adicionalmente a eso que se menciona, otro problema es que gran parte de la construcción que se hace en Bogotá es de autoconstrucción. Entonces, cuando uno hace autoconstrucción, seguramente todo el tema de supervisión técnica y la autoconstrucción que hacen muchas veces los maestros, pues no tiene, pues digamos, la reglamentación de la norma sismorresistente. Pero lo que nos preocupa a nosotros realmente es que la norma NSR10 debería mejorar los niveles de riesgo de los bogotanos y que en realidad no lo está mejorando. Es decir, nosotros podemos estar equivocados perfectamente, pero hasta el momento nadie nos ha dicho en qué. Bueno, antes de continuar con el ingeniero, vamos a un corte comercial y volvemos con este interesante tema de la NSR10. Adicrim, la diferencia en sus acabados. Todo el mundo de vinilos, esmaltes, corazas e impermeabilizantes. Informes 812-0434 o 320-831-5213. DW Limitada, Ingenio y Arquitectura, su empresa especializada en mantenimiento y lavado de fachadas, impermeabilizaciones y cubiertas, pinturas texturadas, ecológicas, tipo acuarela. Llámenos al 310-345-2529. Televicentro del Valle, 30 años de servicio en la producción audiovisual en Colombia, videos institucionales, comerciales, streaming y alquiler de equipos de video. Llámenos en Bogotá al 560-1366 o al 300-610-8452. A57, Arquitectura en Colombia.
plataforma de difusión, comunicación y encuentro para la arquitectura y sus áreas afines. Publique gratis su perfil, anuncio de empleo, eventos en A57. Promocione sus productos en espacios comerciales A57. Visítenos en www.a57.org o síganos en Facebook y Twitter. Revista En Obra, Revista Fierros, publicaciones de Axioma Comunicaciones. Si necesitan trabajos en altura en cualquier parte del país, utilice los mejores andamios colgantes eléctricos de Colombia y Latinoamérica. Inversiones Iberoamérica SAS, los número 1. Recomendados por las empresas de construcción más reconocidas en Colombia. Inversiones Iberoamérica SAS. Llámenos en Bogotá al 813-3292 o visite nuestra página web www.inversionesiberoamericasas.com.co. En Colombia Consume, noticias. Hoy en día, a nivel mundial, la preocupación no solo es por analizar y corregir los problemas que las estructuras de las obras civiles y arquitectónicas presentan, sino que va más allá, desde especificar bien los proyectos, construirlos y mantenerlos en buen estado a lo largo de la vida útil. Esto incluye conceptos como la durabilidad de los materiales y las técnicas de mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento y restauración para el caso particular de los bienes patrimoniales. Sin embargo, se presentan diferentes tipos de problemas en las obras y proyectos de ingeniería que muchas veces conllevan a conflictos entre los involucrados, dueño, diseñador, proveedores, constructores y usuarios, que deben ser resueltos de forma adecuada tanto por el área ingenieril como por la parte jurídica, dependiendo del caso. Debido a la complejidad que puede conllevar este tipo de litigio, nace algunos años la ingeniería forense como una especialidad que integra todos los componentes que se requiere para que de manera objetiva, diagnóstica, se puedan aportar las evidencias necesarias para poder dilucidar estos casos. Asocreto y el Instituto del Concreto realizará en la ciudad de Bogotá durante los días jueves 21 y viernes 22 de noviembre del 2013 el Seminario Internacional Ingeniería Forense en Obras Civiles y Edificaciones. Este seminario busca dar a conocer a los profesionales, a los ingenieros, arquitectos y abogados, y a los diferentes entes privados, estatales, aseguradores involucrados en los litigios de las obras civiles y arquitectónicas, los conceptos de la ingeniería forense, el alcance de la misma y las técnicas para llevar a cabo un adecuado trabajo multidisciplinario para resolver los problemas. Además, mediante la presentación de casos en diferentes áreas de la ingeniería y arquitectura, la metodología indicada a ser utilizada para llevar a buen término un trabajo forense. Informes de este evento en el 618-0018 extensión 121 o en el 618-0018 extensión 127 y en los correos epacheco@asocreto.org.co o mpaes@asocreto.org.co. La demanda de vivienda en Bogotá y los municipios vecinos, una perspectiva regional, será uno de los temas centrales del Seminario de Actividad Edificadora que Camacol Bogotá y Cundinamarca realizará el 19 de noviembre en el Salón Santa Fe del Hotel Bogotá Plaza a la 1:30 de la tarde. El otro tema que hace parte de la agenda es la modificación excepcional al Plan de Ordenamiento Territorial MEPOT de Bogotá, sobre el cual se analizarán los posibles impactos en términos del valor y la disponibilidad del suelo. Entre los expertos invitados para tratar el tema del MEPOT están el director de Catastro Distrital, Gustavo Marulanda, el presidente de la Lonja de Bogotá, Jorge Gómez, y el ex concejal de la ciudad y experto en desarrollo urbano, Jorge Ronderos. El
gremio de la construcción tiene su propio programa, Colombia Construye. Colombia Construye. Todos los sábados por Radio Cordillera, 1190 AM, de 12 del día a 1 de la tarde. Colombia Construye, el único programa de radio en Sudamérica especializado en construcción, dirigido a ingenieros, constructores, arquitectos, diseñadores, ferreteros, maestros de obra y seguidores de la construcción. Director Álvaro Ospina Moreno. Todos los sábados de 12 del día a 1 de la tarde por los 1190 de Todelar. Esta es una emisora Todelar desde Bogotá, Radio Cordillera, 1190 AM, HJCV, Todelar, 60 años de radio. Una buena forma de ahorrar costos en el hogar es reducir el consumo de agua y energía. También limitar el uso del carro o utilizarlo con cupo completo. Son hábitos que nos ahorra dinero y son amigables con la ciudad y el medio ambiente. Una campaña cívica de Todelar. Artunduaga por la mañana. Sal y dulce. El aumento de los casos es del 151%, el de muerte es el doble. Ojo con esto, dengue mortal en Colombia. Amenazan a la familia de la mujer violada en Kennedy. Las comisarías están colapsadas por situaciones de violencia intrafamiliar. La competencia del mejor juguete apareció un esfero que escribe en 3 dimensiones. Una tragedia en la India, un tren se llevó por delante 7 elefantes que están en extinción. Porque en el 2014 América no va a jugar en la primera división. Artunduaga por la mañana. Radio Cordillera, 1190 AM. Toda una vida acompañándote siempre en tu radio. Toda una historia que creamos con el corazón. Seguimos creciendo, trabajando hacia el futuro. Todelar 60 años de radio. Evoluciona contigo. En Todelar, la radio y el internet avanzan de la mano. Radio Cordillera, para el mundo en internet. www.todelar.com. Clic en el botón Emisoras Todelar y disfrute la música popular de Radio Cordillera. Todelar. Evolución permanente. Escuchas Radio Cordillera, 1190 AM. Más importante que la multa, la grúa o los patios es la vida, la de los demás, la tuya. Conduce responsablemente. Una campaña de Todelar. Yo soy Alejandro Marín y quiero desearle un feliz cumpleaños número 60 a Todelar. Todelar 60 años de radio. Evoluciona contigo. Radio Cordillera, la de siempre. De Todelar. El gremio de la construcción tiene su propio programa, Colombia Construye. Colombia Construye. Todos los sábados por Radio Cordillera, 1190 AM, de 12 del día a 1 de la tarde. Colombia Construye, el único programa de radio en Sudamérica especializado en construcción, dirigido a ingenieros, constructores, arquitectos, diseñadores, ferreteros, maestros de obra y seguidores de la construcción. Director Álvaro Ospina Moreno. Todos los sábados de 12 del día a 1 de la tarde por los 1190 de Todelar. Muy bien, regresamos en Colombia Construye, tenemos la visita de don Yesid Aguilar, nos va a contar un temita especial. Don Yesid, por favor. Sí, Alvarito, muy amable, gracias por este momento, y es el intercambio de conocimientos del programa Empleo Juvenil Decente del Magdalena para Cauca y Nariño, bajo la coordinación de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC Colombia, y la Organización Internacional del Trabajo. Se realiza en estos momentos en Santa Marta un encuentro entre los equipos técnicos de Nariño y Cauca, con el fin de intercambiar conocimientos del programa Empleo Juvenil Decente de la Gobernación del Magdalena. El programa
Empleo Juvenil Decente fue implementado por la Secretaría del Empleo y Juventud de la Gobernación de Magdalena con la asistencia técnica del Ministerio de Trabajo y la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Durante estos días que dura el evento se realizan presentaciones de las diferentes experiencias en cada departamento para intercambiar conocimientos, así como de los representantes de la OIT y del Ministerio de Trabajo sobre la contribución institucional al proceso de construcción del Plan Empleo Juvenil. Esta actividad forma parte de la estrategia de cooperación COL, Cooperación entre Territorios de Colombia, que coordina APC Colombia, con el objetivo de responder a las necesidades locales a través de la réplica de buenas prácticas o experiencias exitosas que han recibido recursos de la cooperación internacional. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Alberto, muy amable y muy gentil. Bueno, y continuamos ahora con una nota de Luz Consuelo que se realizó en la clínica Los Nogales, y esta es. Nos encontramos en compañía de la doctora María Paz Azula, directora general de la moderna clínica Los Nogales, ubicada al norte de la ciudad de Bogotá. Considerada la primera zona franca especial de salud de la capital y como tal, como zona franca debe cumplir unos requisitos, entre otros, la parte del proceso arquitectónico. Doctora Azula, bienvenida a Colombia Construye y cuéntenos cuáles son esos diferenciales en la construcción que la hacen como un edificio moderno y muy especial para los pacientes como para el personal médico. Okay, muchas gracias por invitarnos y a todos los audientes de esta cadena, pues muchas gracias por darnos este espacio. Mira, Clínica Los Nogales es la primera zona franca de servicios de salud en Bogotá. Indiscutiblemente sí, tuvimos que surtir unos procesos previos de aprobación de nuestro proyecto ante el Ministerio de Comercio Exterior. Eso hace que hoy Clínica Los Nogales, que inicia su aprobación antes de su proceso constructivo, hoy se convierta en una realidad. Son más de 224 camas hospitalarias al servicio de la ciudad, pero algunos elementos importantes en su diseño constructivo. Clínica Los Nogales, además por ser un edificio moderno, quiso optimizar todos y cada uno de los espacios que tiene al servicio de los pacientes. Entonces tenemos 10 pisos, 3 sótanos, que en cada uno de los rincones de nuestra clínica hay una condición y una especificidad para cumplir, 1, los criterios de habilitación que la norma del país nos exige; 2, los estándares de acreditación nacional e internacional para futuros ser acreditados como una institución prestadora de servicios de salud; 3, elemento fundamental, la generación de empleo, con un compromiso dentro de nuestro proyecto Plan Maestro de Zona Franca de crear 381 empleos directos. Hoy somos más de 452 empleos y a futuro seremos más de 700 empleos directos los que la clínica genere, con un total de más de 1.200 colaboradores. 4, cada detalle de la infraestructura, la iluminación, por ejemplo, es iluminación LED que permite un ahorro del 80%, el reciclar agua lluvias que permite un ahorro significativo en los consumos de agua promedio del 40 a 50% y hace que indiscutiblemente contribuyamos a la preservación del medio ambiente. 3, las condiciones de ventilación. Por el edificio fluyen todos los vientos de los cerros orientales, que hace que mantengamos temperaturas promedio entre 19 y 21 grados en áreas comunes. Eso hace que evitemos tanta generación de aires acondicionados y servicios complementarios en el edificio. Obviamente sí tenemos aire acondicionado en las áreas de cirugía, en las áreas de diagnóstico y en algunos servicios que además la norma no lo exige. Realmente nos acerca de que es un edificio bioclimático. ¿Cómo es eso? Es un edificio bioclimático porque nos permite controlar y preservar temperaturas de manera significativa en todos sus espacios comunes. Pero adicionalmente la clínica fue pensada para que quien llega a Clínica Los Nogales, más que se sienta en una clínica, se sienta en un hotel. Entonces, conjugar los acabados hoteleros con las exigencias de habilitación y acreditación de la institución de salud, pues no fue fácil. Pero pudimos lograr que, gracias a nuestros diseñadores y obviamente el aporte de cada uno de nosotros en los ejercicios de planeación del proyecto, pudiéramos hacer que cada elemento en sus habitaciones, en sus áreas comunes, en los servicios diagnósticos, brinde una condición de confort, pero cumpla con las normas de acreditación y habilitación que el país exige hoy. Así que, amigos de Colombia Construye, este es un hospital, pero usted se siente dentro del hospital como en un hotel de 5 estrellas. Las habitaciones son tipo suites, con una serie de confort, de iluminación, y además cuéntenos cómo es que están trabajando ustedes el tema del ruido. Bueno, el proyecto fue hecho a través de un diseño también
de insonorización del edificio, que permite que, a pesar de estar en una zona de importante contaminación auditiva, estamos sobre la paralela de autopista de la avenida Ciudad de Quito, pues indiscutiblemente el tráfico genera ruido, y nuestra clínica fue hecha con un diseño de insonorización que hace que haya total paz y tranquilidad, yo digo, de ruido dentro de las instalaciones, en las habitaciones de nuestros pacientes y en todas nuestras áreas asistenciales. Eso hace que la sensación nuevamente de ansiedad para el paciente se minimice y se sienta muy confortable en las instalaciones de la clínica. Perfecto, ese era el tema de los consuelos de la clínica Los Nogales. Y ahora nos acompaña don Jorge Duque de la revista Fierros. Don Jorge, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos los oyentes. Bueno, Jorge, cuéntenos qué nos trae para esta semana. Bueno, esta semana yo quise rescatar 3 noticias importantes que se movieron bastante en nuestro portal, y los titulares fueron los siguientes: no se podrá construir en los cerros orientales. Fue una noticia que tuvo bastante relevancia en nuestro portal, bastante visitas. El 11,8% aumentó la venta de vivienda en Colombia. En Barranquilla buscan un socio para un proyecto inmobiliario. Ya les contaré que fue la noticia más destacada de qué se trata este proyecto. Sí. Y en el Congreso de Fede de Lonjas, a pesar de que fue la semana antepasada, esa noticia pues tuvo también bastante relevancia en nuestro portal, y fue la propuesta que hizo el ministro de usar la figura de arrendamiento para ampliar la venta de vivienda formal. Muy bueno, sí, ese tema es muy interesante. Bueno, entonces yo sé que a nuestros oyentes les interesa, al tema constructor les interesa el tema de negocios, y quisimos rescatar pues en este caso el tema de el socio que busca el proyecto de Barranquilla, que será el Centro de Eventos y Exposiciones del Caribe Puerta de Oro. Anunció que está abierto a recibir propuestas para la gestión de diseño, comercialización y construcción del cemento inmobiliario y hotelero y un malecón turístico en el marco del proyecto ubicado en la ciudad de Barranquilla. Las personas o las constructoras que estén interesadas en participar en este proyecto, el valor mínimo para ofertar es de 34.000 millones de pesos. Perfecto. ¿Qué pueden hacer las personas que quieran entrar a sus páginas o las páginas de la revista En Obra, las páginas de Fierros, don Jorge? Bueno, precisamente estábamos hablando, hemos dado cuenta que el tema constructor y el tema ferretero se está moviendo bastante en la parte digital. En los últimos 2 meses hemos aumentado nuestras visitas en nuestras páginas web. Lo único que tienen que hacer es tener acceso a internet. En Obra, la revista la encuentran como www.en-obra.com, y Revista Fierros y www.revistafierros.com. También estamos en redes sociales. La revista Fierros es @revistafierros, y en Obra la encuentran como @enobra_al-piso, y también estamos en Facebook. Entonces nos buscan como Revista Fierros o como Revista En Obra. Actualizamos la información constantemente, precisamente para que el sector constructor y el sector ferretero esté al tanto de lo que pasa. Perfecto. Don Jorge, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos en Colombia Construye. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Que tengan feliz tarde. Bueno, vamos a un nuevo corte comercial y ya regresamos con el remate de la norma. Ingenio y Arquitectura, su empresa especializada en mantenimiento y lavado de fachadas, impermeabilizaciones y cubiertas, pinturas texturadas, ecológicas, tipo acuarela. Llámenos al 310-345-2529. Avicrim, la diferencia en sus acabados. Todo un mundo de vinilos, esmaltes, corazas e impermeabilizantes. Informes 812-0434 o 320-831-5213. Televicentro del Valle, 30 años de servicio en la producción audiovisual en Colombia, videos institucionales, comerciales, streaming y alquiler de equipos de video. Llámenos en Bogotá al 560-1366 o al 300-610-8452. Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería ACOFI, 37 años de servicio a la Academia de la Ingeniería Nacional. A57, Arquitectura en Colombia, plataforma de difusión, comunicación y encuentro para la arquitectura y sus áreas afines. Publique gratis su perfil, anuncio de empleo,
eventos en A57. Promociona sus productos en espacios comerciales A57. Visítenos en www.a57.org o síganos en Facebook y Twitter. Toda la información relacionada con el mundo del concreto la encontrará en Asocreto. Seminarios y talleres de actualización a nivel nacional. Laboratorio del Concreto, revista Noticreto, libros y publicaciones. Y el máximo evento de la construcción, el RC 2014. Informes en www.asocreto.org o en el 618-0018. Revista En Obra, Revista Fierros, publicaciones de Axioma Comunicaciones. Vamos con 2 eventos de esta semana y continuamos con el ingeniero Daniel. Sí, Álvaro, la Sociedad Colombiana de Topógrafos estará celebrando el 9º Congreso Nacional y 6º Internacional de Topografía bajo el lema 50 años al servicio de la profesión. El evento se realizará en la sede Julio Garavito en Bogotá del 21 al 23 de noviembre. Mayores informes en el correo info@sct.org.co o congreso@sct.org.co. Bueno, y les contamos a nuestros oyentes que el Centro de Convenciones de Cartagena de Indias será el escenario de la 10ª versión del Congreso Nacional de Infraestructura, que se llevará a cabo del 20 al 22 de noviembre. Las deliberaciones del máximo foro de la infraestructura colombiana estarán inspiradas en el tema infraestructura y desarrollo regional. Informes congreso@infraestructura.org.co. Bueno, ingeniero, continuemos. Voy a hacerle 2 preguntas en una. ¿Existe algún estudio que nos diga hasta qué magnitud podría resistir nuestras edificaciones? ¿Tenemos algún estudio? Esa es la primera. Y la otra, ¿hay algún aparato que nos ayude a avisar con alguna anticipación un sismo? Yo recuerdo, pues hace años en la Javeriana, trabajando con ingenieros, con los estudiantes, ellos habían hecho un aparato que ayudaba pues en la parte de los volcanes. No sé si existe alguno para los sismos. Bueno, existe para los sismos un aparato que le permite a uno, digamos, avisar, hacer una alerta temprana, pero esa alerta temprana es en realidad de muy pocos segundos. Hay casos de ciudades a nivel mundial que lo que hacen es que tienen una serie de sensores ubicados, digamos, en toda la ruta que tienen que seguir las ondas sísmicas hasta llegar a las ciudades. Entonces, esos sensores lo que, digamos, permiten es que, digamos, se genera el sismo en la zona, por ejemplo, de subducción del Pacífico, en la zona del Pacífico colombiano, perdón, la zona donde la placa del Pacífico se mete bajo la placa de Sudamérica. Se genera el sismo y entonces la señal del sensor se transmite a la ciudad diciendo, oiga, acaba de ocurrir un sismo, y eso da, digamos, del orden de unos 30, 20 segundos mientras la señal sísmica llega a la ciudad. Digamos que es posible hacer una alerta temprana, pero no lo suficientemente temprana como para que uno alcance a evacuar a las personas de un lugar. Ingeniero, en los últimos tiempos y a raíz de todo lo que ha pasado, por ejemplo, con el tema del edificio en Medellín, han habido algunos estudios de estructuras también en algunos edificios del centro de Bogotá, instituciones donde están funcionando instituciones públicas. ¿Y qué se le podría decir, digamos, a esos estudios, o qué se le podría notar a esos estudios de ese tema de sismo resistencia en el centro? Porque digamos que a nivel de estructuras hay que hacer algunos ajustes, se están haciendo, se van a hacer, o sea, ¿cuál sería como el consejo para las autoridades y los que nos escuchan a nivel del programa? Bueno, digamos que tengo un poco en temas políticos durante mucho tiempo. Parte de los recursos en cuanto a tema de mitigación se destinaban a las campañas de prepárate para el sismo, ¿no? Prepárate para el sismo es, oiga, aliste una lata de atún, aliste una linterna, un pito y busque el triángulo de la vía, ¿no? Así el triángulo de la vía, si uno está en el vértice contrario, mejor le cae el edificio encima. Pero digamos que todos esos recursos a lo mejor fueron, en mi opinión, mal destinados.
porque en realidad eso podría, por ejemplo, haberse usado para reforzar sísmicamente edificaciones. Es decir, para nadie es un secreto que hay muchos edificios diseñados y construidos en Bogotá sin ningún tipo de normativa sismo resistente, porque pues tienen más de 40 años. Entonces, digamos que el mensaje va a que hay que hacerle un análisis a todas las edificaciones que hacen parte, en el caso de Bogotá, de los entes gubernamentales, porque son precisamente esos entes los encargados de atender la emergencia que ocurre después de un terremoto. Hay muchas edificaciones de hospitales, de entes gubernamentales, que seguramente están en riesgo de colapso durante un terremoto. Entonces, digamos que lo primero es los estudios de vulnerabilidad sísmica, alternativas de rehabilitación sísmica, es lo fundamental, y empezando por aquellas edificaciones que son de mayor importancia, como hospitales, donde está la policía, donde está el ejército, donde están los entes gubernamentales centrales, pues digamos que son los que tienen que atender la emergencia en caso de que ocurra un terremoto. Ok, y tenemos fallas, por lo que hemos visto, en la NSR10. ¿Qué hacer? ¿Sí? Porque no nos podemos quedar con la misma norma construyendo edificios que al final lo que va a cobrar son vidas humanas. Bueno, digamos que básicamente lo que habría que analizar es, bueno, en los alcances de la norma hay algunos aspectos que podrían debatirse. Nosotros en la universidad hemos tomado la iniciativa tal vez de hacer una serie de debates en los cuales, digamos, se presente todos los entes que participaron en la generación de la nueva norma, es decir, la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica, la Sociedad Colombiana de Ingenieros, la Sociedad Colombiana de Arquitectos, la Asociación Colombiana de Ingeniería Estructural, la Cámara Colombiana de la Construcción, Camacol, presentando como estas evidencias que hemos encontrado y que, digamos, se tomen algún tipo de medidas en cuanto a tratar de minimizar esos daños que podrían tener las edificaciones nuevas. Porque, digamos, reza en el decreto que dio luz a la NSR, dice: este proyecto, que fue desarrollado por todas las entidades que acabo de nombrar, representa un avance importante en la mitigación de los daños de los sismos de las edificaciones en el territorio nacional, y por lo tanto recomienda su adopción. Digamos que eso es completamente contravidente. Pero más allá de todo este tema, y digamos sin ánimo de darle poca importancia a los edificios bajos, pero hay algo que tenemos que hacer con respecto a las edificaciones altas. Es decir, lo que sucedió en Medellín con el edificio Space nos muestra que aquellas edificaciones altas, densamente pobladas, en las cuales se acumula mucho de la propiedad privada de las personas, pues son aquellos edificios a los cuales tenemos que prestar mucho más cuidado. Y son precisamente esos edificios los que, a la luz de los análisis que hemos hecho, tendrían más daños. Es decir, lo primero y lo más urgente por hacer es evaluar, bueno, cómo estamos diseñando nosotros nuestros edificios altos. Un edificio alto no se puede diseñar igual que como se diseña una casa en un piso. Tiene que haber algún tipo de supervisión técnica diferente para esos edificios altos, porque el caso del edificio Space en Medellín, pues digamos que es una muestra de que, pues, ¿quién está haciendo el control de esos diseños? El control de la construcción, porque, digamos, pasa por la curaduría, se da todo el tema de la licencia, pero pues, ¿quién controla? ¿No? Entonces, digamos que lo que nosotros proponemos es que hagamos un debate, es decir, que alguien se tome el trabajo de revisar si nosotros lo que estamos haciendo, todos los análisis que hicimos, que nos gastamos horas y horas de análisis, están errados, que nos digan en qué nos equivocamos, pero como les he dicho, he mandado toda esta información a muchas entidades y hasta el momento nadie me ha dado respuesta. Tocará llevarla al senador Barguil a ver si de pronto funciona algo. Tal vez. Ingeniero, y un tema bien importante que hace parte también de este tema es el proyecto de laboratorio que va a crear o construir la Universidad Javeriana, que usted nos estaba contando fuera de micrófonos, que me parece también muy importante contarlo a nuestros oyentes. Claro que sí. Bueno, es un proyecto macro de desarrollo de planta física de la Facultad de Ingeniería. Estamos hablando que de aquí a 3 años y medio más o menos debemos tener uno de los laboratorios más grandes de Sudamérica. Se va a hacer un edificio de 8.000 metros cuadrados para toda la Facultad de Ingeniería, donde va a haber laboratorios para ingeniería de sistemas, laboratorio para ingeniería electrónica, para ingeniería industrial, y en el caso particular de ingeniería civil vamos a tener 2.800, casi 3.000 metros cuadrados de laboratorio. Y vamos a tener un laboratorio de estructuras que va a ser el más grande de toda Latinoamérica, con un área del orden de 650-700 metros cuadrados. El edificio va a tener más o menos, el edificio, digamos, del laboratorio va a tener 8
8 pisos, 9 pisos, pero dentro de ese edificio de 8 o 9 pisos vamos a ser capaces de ensayar a escala real un edificio de 3 pisos. Me explico, es como si yo hiciera un edificio de 3 pisos dentro del edificio de 8 pisos, y ese edificio de 3 pisos vamos a someter a carga sísmica. Y mira, aquí ya no estamos suponiendo ni modelando nada, sino estamos construyendo el edificio y le estamos metiendo el totazo que le puede generar un terremoto. Eso obviamente es una ganancia a nivel de investigación, porque uno puede construir un edificio, lo somete a carga de sismo, mira dónde se daña, lo rehabilita, lo refuerza y vuelve un ensayo para ver si sus alternativas de rehabilitación funcionaron o no. Eso obviamente implica una inversión cuantiosa, tanto en planta física, estamos hablando de unos 40.000 millones de pesos, pero en equipo vamos a invertir varios millones de dólares para poder hacer ese tipo de pruebas. Es decir, todo el tema del análisis sísmico en la Javeriana lo abordamos tanto desde el punto de vista del diseño, desde el punto de vista del análisis, pero también se invierten muchos recursos para hacer análisis desde el punto de vista experimental y todo el servicio del pregrado y la maestría y a la larga el servicio del país desde el punto de vista de la ingeniería civil. Pueden ser que estos temas de articulación, Estado, universidad, puedan generar realmente el impacto que se requiere a partir de estas nuevas construcciones de laboratorios que son bien importantes. Claro, ¿y cuándo lo tenemos disponible, ingeniero? Más o menos en 3 años y medio debería estar listo, y ya estamos haciendo las inversiones en equipos. Este año ya comparamos más o menos unos 600 millones de pesos en equipos, y cada año se van a hacer las inversiones para que cuando ya esté listo el edificio, básicamente es conectar y construir un edificio pequeño de ensayo y de una vez que no haya sismo mientras tanto. Y que no haya sismo mientras tanto. Ingeniero, ya para rematar, ¿cuál sería la respuesta para el taxista? ¿Dónde le recomienda construir? Bueno, la respuesta, después de hacer todos esos análisis, sigue siendo la misma, y la respuesta es depende. Depende de cuántos pisos sea su edificación, depende de la calidad de la construcción, depende de si fue diseñado o no con un sismo resistente, depende si es en acero, si es en concreto, si es en mampostería, pero digamos, grosso modo uno podría decir, mire, si usted vive en una edificación alta, en lo posible trate de que no esté en la zona de suelos blandos de Bogotá. Y si usted vive en una edificación bajita, en lo posible trate de que no sea cerca a los cerros. Entonces digamos que cuando uno va y camina por Bogotá, pues ve que hay de todo, es decir, en los cerros hay edificios altos bajos y en la zona de suelos blandos hay edificios altos y bajos. Pero digamos que en general uno podría dar ese tipo de consejo, pero pues finalmente uno compra la casa pensando. ¿Y cuál es la zona de suelos blandos? La zona de suelos blandos prácticamente es casi toda Bogotá, ¿no? Digamos que uno podría decir que los espesores de suelos competentes están como de la carrera séptima para arriba, ¿no? De la autopista, digamos que uno ya pensaría en que hay suelos blandos. En la zona del aeropuerto ya los suelos son absolutamente blandos, como decíamos ahorita, son 500 metros de arcillas blandas, pero digamos que la presencia de los cerros de suba también cambia un poco esa distribución de suelos, pero digamos que la séptima para arriba o los cerros de suba, los suelos son, digamos, los espesores de arcilla son poquitos, mientras que en el resto de la ciudad son muy blandos. Bueno, ingeniero Daniel Ríos, muchísimas gracias por haber participado en Colombia Construye con este tema tan interesante que sabemos que va a dar mucho de qué hablar. Muchísimas gracias por la invitación, y pues digamos que la idea con todo esto es no generar polémica ni mucho menos, sino la idea en el fondo es que se tomen las medidas del caso, que si nosotros estamos equivocados en todo lo que hemos hecho, que nos lo digan en qué, pero que si no estamos equivocados se tomen las medidas para que la nueva normativa haga lo que tiene que hacer, que es disminuir los riesgos a los cuales pueden estar sometidos los bogotanos y los colombianos cuando ocurre un terremoto. Sí. Totalmente de acuerdo, y muy buenas tardes. Hasta luego. Finaliza Colombia Construye, el único programa en Latinoamérica especializado en el campo constructor. Estaremos al aire el próximo sábado con todas las noticias del gremio constructor. El contenido del anterior programa es responsabilidad de sus realizadores. Esta es una emisora Todelar, desde Bogotá, Radio Cordillera, 1190 AM, HJCV, Todelar, 60 años de radio. Nueva música en Bogotá. Quiero quitar lo que hoy puedo hacer. No, no, no.
todo de la ciudad. Todelar tiene toda la música. Todelar es Radio Cordillera, 1190 AM. Música del ayer. Radio Única, 1280 AM. Vallenatos.